Estoy hablando de empleo y desempleo porque el INE publicó datos de empleo de abril. Habla de 168.700 personas desocupadas y habla de muchas cosas más, ¿no? Y después uno puede ir advirtiendo, según los distintos medios de prensa, cómo se titula. Por ejemplo, acá El País titula: el desempleo alcanzó... Mira, el mercado laboral en Uruguay luce estancado, así titulaba. El desempleo alcanzó al 9% en abril. Se dio a conocer este lunes los datos del mercado laboral para el mes de abril y además la tasa de empleo se ubicó en abril en 58,3. Bienvenido, Diego Aboal, que es director del Instituto Nacional de Estadística. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Bien, una consulta, y esto es, perdón, de ignorancia mía nomás. ¿Por qué esos decimales, coma poquito, coma más, coma menos, si después está el famoso margen de error? Sí. Bueno, digamos, es una convención publicarlo a una décima luego de la coma, digamos, pero por supuesto creo que lo importante es tu afirmación final, es decir, las cifras que publica el Instituto Nacional de Estadística en base a encuestas tienen, por supuesto, márgenes de error, por tanto, variaciones pequeñas... No deberían ser consideradas ni variaciones. Claro, variaciones pequeñas no son estadísticamente significativas, por tanto, uno no puede concluir que sea mayor o menor dentro de esos márgenes. Subió 0,1. El número subió 0,1, la desocupación no necesariamente. Quiere decir que subió 0,1... La cifra fría. Digamos, la estimación puntual, ese sería el término digamos, correcto. La estimación puntual de esa tasa subió una décima. Pero luego están los márgenes, por supuesto, ¿no? ¿Y esas variaciones son más propensas en determinados sectores, jóvenes, hombres, mujeres? Bueno, no a ver, digamos, sobre todo cuando uno comienza a observar cortes de los datos de subpoblaciones, los márgenes de error comienzan en general a crecer porque tenemos menos gente en esos tramos de edad, por ejemplo, ¿no? Una cosa importante, y aprovecho a mencionarlo rápidamente, si uno observa la evolución de estas tasas en el largo plazo en Uruguay, sí, son mucho más estables ahora. Eso cambió en el 2021 porque hicimos crecer la muestra de una forma muy importante. Entonces, lo que antes era como un electrocardiograma, sí, y por tanto uno podía concluir muy poco con la observación del mes, ahora es mucho más estable. Aprovecho a decir porque fue un cambio muy importante. De la masa de la muestra. Sí. ¿Se aplica en otro tipo de mediciones o solo fue una convención para lo que es el empleo y el desempleo? ¿Lo de la décima luego de la coma? No, lo de aumentar la masa. La muestra, tamaño. Sí, el tamaño de la muestra. Bueno, esto fue exclusivamente para lo que tiene que ver con el mercado laboral, porque el instituto además... creo que es bueno recordar que comenzó a publicar también datos mensuales a nivel de departamentos, sí, cosa que no hacíamos antes en Uruguay. Y para que eso fuera posible necesitábamos un tamaño muestral mucho más grande. Nosotros estamos llegando al orden de unos 10.000 hogares por mes en el módulo de mercado laboral. Esa es una muestra enorme para Uruguay, gigantesca. O sea, bueno, ustedes comentan datos, por ejemplo, de encuestas ahora electorales. Sí, de votos, claro, son 900 y tal cual. Estos son 10.000, o sea, es realmente muy grande y eso permite y lo que hagamos pasa es cortes. Un dato clave, ¿no? Sí. Para el desarrollo de... Bueno, y esto se vincula como siguiente pregunta. Sí. Esas variaciones de las tasas de empleo, desempleo, después vamos a profundizar contra qué se miden, etcétera, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué tanto responden al flujo de los mercados o qué tanto responden a políticas públicas concretas? Bueno, esa es una pregunta difícil de responder, ¿no? A ver. Pero usted, además de director de INE, es economista, lleva años en esto. Sí, o sea. no, por supuesto. A ver, digamos, usualmente la creación de empleo en el largo plazo en buena parte tiene que ver con la actividad de los mercados, por supuesto, ¿no? Es decir... Pero hay políticas que logran mover la aguja. A ver, los gobiernos pueden tomar algunas decisiones que hagan que los mercados laborales funcionen un poco peor o un poco mejor, digamos, ¿no? Y luego controlan una parte de ese mercado laboral, que es lo que tiene que ver con el empleo público, sí, ¿no? Pero, por tanto, digamos, en general son los mercados, digamos, el sector privado
el que genera este tipo de, digamos, de dinámica y en particular en el largo plazo el proceso de inversión. Por eso es tan importante tener países serios que atraigan inversión en el largo plazo y allí, por supuesto, la acción del Estado y de los gobiernos es muy importante para generar confianza, políticas de largo plazo y estabilidad. O sea, por ese lado hay influencia, pero luego, por supuesto, el capital privado es el que dinamiza de forma fuerte la generación de empleo, digamos, a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con una economía cuando está media estancada, como la nuestra? Bueno, ¿Qué tanto impulsa eso el mercado de empleo? Por supuesto, el empleo está asociado al nivel de actividad económica de un país. Más allá de que no hay un correlato 1 a 1 entre las dos cosas, Exacto. porque a veces puede haber mayor actividad económica y se produce con mejoras tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Claro. Como lo hemos visto en la industria recientemente, donde la actividad económica creció de forma muy fuerte, sin embargo el empleo hace un par de años atrás no crecía y la actividad económica sí, porque hay mejoras tecnológicas que permiten producir más con igual cantidad de trabajadores o incluso en algunos sectores con menos. Pero, o sea que la teoría del derrame, ahí hay un ejemplo donde no estaría funcionando. a ver, hay una relación positiva, sin dudas, entre la actividad económica y el empleo. Digamos, sin actividad económica, sin mayor actividad económica, sin mayor PBI, digamos, no podemos esperar un mayor empleo. Sin embargo, la relación no es completamente lineal e incluso, por supuesto, hay muchos reacomodos en los sectores de la economía porque algunos sectores están afectados fuertemente por el cambio tecnológico y otros no. No sé, el sector financiero, el sector bancario, por ejemplo. Sí. La actividad allí ha crecido de forma dramática, pero a través de medios electrónicos. Y de hecho, el empleo en ese sector ha caído. Entonces, ese tipo de cosas ocurren, ¿no? Bien, vamos a dar marcha atrás y empezar como de nuevo para repasar algunos aspectos básicos de cómo se mide esta tasa, contra qué se mide, qué otros factores intervienen en la lectura. No alcanza con mirar solo el número de dónde está ubicado el desempleo, ¿no? Claro. Hay otras cosas que mirar. Claro, Bueno, claro. toda suya la clase. Sí, claro, sí. A ver, yo diría que el indicador más importante para mirar es el de empleo, digamos. A veces la tasa de desempleo puede crecer aun cuando el empleo esté creciendo. ¿Por qué? Porque básicamente la tasa de desempleo surge de la diferencia entre la tasa de empleo, cuántas personas están ocupadas, Sí. y cuántas, digamos, están en el mercado de trabajo. A veces... Porque ahí hay un temita. ¿Se considera ocupado a alguien que está buscando trabajo? Ocupado es el que efectivamente está trabajando... Ah, como usted, como yo, como los que Exacto, estamos acá. al menos una hora en la semana pasada, digamos, esa bien. persona está trabajando. Bien. El problema es que el desempleo puede aumentar. Económicamente activa es otra cosa que incluye ahí sí a los que están buscando trabajo. Claro, lo que puede ocurrir es que aumenta la población económicamente activa porque, bueno, gente que no estaba buscando trabajo pasa a buscar trabajo. Claro. Entonces, aun cuando el empleo se mantenga, si hay más gente buscando trabajo, el desempleo es mayor. Claro. Entonces, la tasa de empleo hay que leerla con cuidado. ¿A qué responde? De hecho, no hace mucho tuve la llamada de un intendente donde en el departamento había crecido la tasa de desempleo y me dice, ¿Cómo puede ser? Claro, ¿cómo puede ser? Y Está desfavoreciendo. Y en realidad... Cuente de nuevo. Y en realidad la explicación era, digamos... claro, no era un empeoramiento del empleo, sino que más gente... Estaba buscando trabajo. O sea, que entonces, se ampliaba la masa que cuenta como población económicamente activa, que exacto. Es una buena noticia. Exacto. También, a priori, ¿no? También, digamos, cuanto más gente esté activa en el mercado laboral es una buena noticia. Hay más mano de obra, digamos, disponible para... Bueno, todos los tipos de trabajos que puedan surgir. A menos que estemos en otro contexto donde haya una economía que está muy empobrecida, que no levanta y que esté lleno de gente buscando trabajo y no haya trabajo, ¿no? Eso es otra cosa. Porque puede ocurrirlo, y solo con esto concluyo, Connie, puede ocurrir lo opuesto. Puede ocurrir lo opuesto, ¿no? En situaciones a veces de crisis económica, el desempleo no sube mucho porque la gente deja de buscar trabajo. Entonces, es la contracara de lo que estamos diciendo en este momento. Exacto. No, yo quería anotar que hoy de mañana, cuando recibí los materiales, me fui al documento técnico de 8 o 10 páginas que publica el Instituto y debo decir que hacía tiempo que no navegaba en esas aguas
y encontré un trabajo realmente que no es porque esté Diego acá, muy bien presentado, y está una descripción, yo digo para nuestros espectadores, que dice, ¿y de dónde saldrá esto, y la población económicamente activa, y quiénes son los inactivos, y quiénes son los que no tuvieron presencia, pero cómo cuentan el que está de licencia? Todo eso está muy bien explicado, muy claro, con diagramas de bloques que uno va viendo la estructura de toda la población del Uruguay y cómo se descompone, y las cifras que implican, cuántos son los inactivos y cuántos los activos, etc. Y la verdad es que encontré además que tiene unas gráficas interactivas con las cuales, digamos, en un rinconcito, en un ángulo, uno pone los promedios móviles, que es una noción bastante sencilla, que es la de promediar cada 3 meses, cada 6 meses o cada 12 meses, y lo elocuente de las cifras me dejaron por lo menos lo voy a consultar con frecuencia, y felicito al instituto que... Sí, hemos mejorado en eso, hemos mejorado en la forma en que comunicamos la información, es un trabajo importante que se ha hecho, y es para facilitar la lectura de nuestros informes, así que animo a que visiten nuestra página web. Muy bien. Fer, vos querías Sí, decirme yo quería algo. hacer una pregunta sobre el contexto en esto que Victoria mencionaba, el impacto de las políticas públicas o también lo que tiene que ver con los mercados, cómo se desarrolla, contextualizándonos en la región y en el mundo para evaluar también comparativamente a ver si ha tenido algo que ver las políticas públicas que ha desarrollado este gobierno en cuanto a la tasa de desempleo, si nos miramos en el contexto de la región, que también atravesaron pandemias, que también atravesaron las mismas crisis que atravesamos nosotros. Sí, a ver, yo lo que diría es, Uruguay, por supuesto, sufrió un golpe muy importante vinculado a la pandemia económica en el año 2020, y eso hizo empeorar algunos indicadores. Lo que hay que decir con respecto a Uruguay, por ejemplo, es que la tasa de desempleo no tuvo los crecimientos que tuvo en algunos otros países. Y allí hay, digamos, algunas cosas que tienen que ver con elementos, si uno quiere, más positivos, y otros con elementos como los que comentábamos hoy. Por supuesto, hubo una caída en la tasa de actividad. O sea, por supuesto, en ese contexto, menos gente buscó trabajo, y eso ayudó a que no creciera tanto. Pero también en Uruguay hay un elemento que es muy importante y que tiene que ver con la red de contención de las personas. Por ejemplo, el seguro de desempleo, incluso parcial, que permitía que las personas mantuvieran un vínculo laboral con la empresa. Entonces, eso implicaba que esas personas no estaban desocupadas, y el impacto fue menor. En otros países donde no existen algunos de esos instrumentos, el impacto fue mucho más fuerte. Entonces, allí ocurrieron estos dos elementos. Por supuesto, gente que en ese contexto no salía a buscar trabajo, pero también elementos de la política pública que contuvo a las personas y permitió que mantuvieran el vínculo laboral y que luego retomaran el trabajo de forma relativamente cercana una vez que la situación se normalizó. Sí, que eso se sigue viendo el impacto hasta el día de hoy cuando comparamos los números en la región. Bueno, sí, bueno, después, digamos, la salida, porque lo que ocurrió fue una caída en V, digamos, ¿no? O sea, sobre todo en la tasa de actividad y en la tasa de empleo, pero luego sí hubo una respuesta fuerte hacia arriba de las dos cosas, ¿no? De la tasa de actividad y la tasa de empleo, ¿no? Bien, por acá. Sí, pensando sobre todo en la creación de puestos de trabajo y en un tema que se debate mucho por estas horas, sobre todo en un contexto de campaña electoral, ¿qué puede aportar el INE, qué pueden aportar estas mediciones en cuanto a la calidad del empleo? ¿Cuántas fuentes de trabajo se crearon? ¿Son trabajos formales? ¿Son trabajos informales? Usted hablaba de que, bueno, una persona que trabajó 1 hora la semana pasada se considera empleada. Bueno, ¿qué sabemos respecto a la calidad del empleo que hoy tenemos? Sí. Bueno, con respecto a lo último, son, digamos, estándares internacionales, y es la forma que todos los países miden el fenómeno, y por tanto el Instituto, incluso para tener cifras comparables con otros países, lo mide exactamente de la misma forma. Ahora es medio rengo eso. Sí, no estamos cuestionando que esta sea una mala forma de medir. Eso es
Eso es una convención que tiene. Pero digo, será 80 una años. convención, pero digo, si la mirás con la realidad, si laburás una hora, una porque semana, después- no, porque sos un después me desempleado, di hermano. Pero después me di cuántas cosa. Y si horas estás buscando trabajó. trabajo, exacto. también. Y sin embargo, Claro, eso es A ver, extremadamente activo. hay una gráfica que está aquí sobre cuántas horas trabajó de verdad. Entonces, eso es, digamos, la metodología es que la pista es alguien que trabajó una hora, pero no es que con una hora llenaste las estadísticas. Mirá cuántas horas da promedio y vas a ver que la gente claro, trabajó. Pero que trabajar una hora No, también se para considera eso está empleado. conectado. Exacto, no, digamos... ¿y los que están en seguro de paro? no, Estamos a ver, seguimos los que están en segundo de paro, digamos... Tienen otro... A menos que estén en esta circunstancia Sí, del seguro parcial. de que piensan volver al empleo en un periodo de 12 semanas, bueno, no están ocupados, digamos, ¿no? Pero respondiendo a esto, por supuesto, uno tiene que mirar luego otros indicadores como los que decía Connie, ¿no? Para decir, a ver, qué tipo de trabajo tengo. Exacto. Por ejemplo, en la pandemia cayó mucho la cantidad de horas trabajadas. Claro. O sea, era gente que mantenía el trabajo, Pero laburaban pero menos. la cantidad de horas era mucho menor. Mucha Entonces, uno tiene que complementar con otros indicadores para decir, bueno, qué es lo que está ocurriendo en el mercado laboral, digamos. Perdón, me habías hecho otra pregunta. Sí, justamente eso. ¿Qué calidad de empleo tenemos hoy? ¿Dónde se crearon las fuentes de trabajo? ¿Cuántas se crearon? Claro, La informalidad claro. que ha pasado. Sí. Y este subempleo que muchas veces se da, que bueno, que son personas que quisieran trabajar Sí. 8 horas y de repente tienen empleos parciales. Correcto, son parte de los indicadores que nosotros mostramos. Lo que ocurrió enseguida de la salida digamos, la crisis del COVID fue una recuperación rápida del empleo. Primero, sobre todo empleo formal, fue lo que reaccionó de forma más rápida. Y en los últimos meses también ha aumentado el empleo informal. ¿Ah? Si bien la tasa de informalidad está en el orden de un 21%, que es una cifra que está unos 4 o 5 puntos por debajo de lo que era prepandemia, digamos, ¿sí? Pero, digamos, la creación de empleo fue más en el sector formal, enseguida de la salida de la crisis, y ahora está también creándose empleo en el sector informal. Decir también que el impacto en la crisis fue más fuerte sobre los informales. Fue la gente que quedó por fuera de los empleos de forma inmediata durante el 2020 y el 2021, ¿no? Fue la gente que se apartó del Que quedó mercado sin laboral. herramientas, porque cayó mucha gente, pero muchos en seguro de paro parcial y esas cosas, ¿no? Exacto, y los informales fueron los que más sufrieron el impacto, Sí, impacto de la crisis, ¿no? Por tanto, es muy interesante porque hay que ver toda esta heterogeneidad para entender el fenómeno, ¿no? Después, en materia de subempleo, tenemos en el orden de un 9-10% según los meses de subempleo, es decir, gente que querría estar trabajando más cantidad de horas y, bueno, y no puede hacerlo. Eso también es una medida de la calidad, si uno quiere, del empleo de una parte de los trabajadores, ¿no? Alfredo. Sí, yo entiendo lo de Fernanda, sí, pero si te comparás con los peores de la clase, siempre sos alumno sobresaliente. Es decir, yo creo que la mejor hay que comparación contextualizar es con un uno poco. mismo. Y creo que Uruguay, Bueno, y con uno mismo en los también. últimos, no 4 años, estoy hablando de muchos años atrás, los porcentajes de desempleo no han tenido variaciones demasiado grandes. Es decir, hay un desempleo estructural, se dice generalmente, ¿no? Que se ha mantenido décima más, décima menos, pero no ha habido, no es una cosa que, ¡pah!, explotó todo. Capaz que el 2002 fue grande y después La empezó última vez que a anduvo cerca estabilizarse. de 18, ¿no? Sí, sí. Pero eso me parece que por un lado es una cosa que hay que tener en cuenta. O sea que comparado, eso es decir, subió el desempleo, bajó el desempleo, lo podés usar electoralmente, pero si mirás en términos históricos, creo que somos una economía que se mantiene bastante estable, creo yo. Sí, Bien. si uno mira los últimos 20 años, la Sí. tasa más baja de desempleo Fue 6. estuvo en el orden del 6%. Bien. Uruguay ¿Qué tiene año fue efectivamente eso? una tasa estructural de desempleo relativamente elevada, digamos. Tenemos que hacer una pausa y retomamos de la tasa de desempleo Yo relativamente tengo un par de preguntas elevada. más. ¿Cómo no? Ya venimos. Vale que no tenga